supercríticos. Bueno, primero que nada vamos a empezar con su definición. Y esto se entiende, entendemos que un fluido supercrítico se encuentra a temperatura y presión superiores a los valores correspondientes al punto crítico. Esos fluidos pueden difundirse a través de sólidos como si fueran un gas y disolver materiales como un líquido. Cerca del punto crítico, pequeños cambios de presión o de temperatura dan como resultado grandes cambios de densidad, lo que permite que muchas propiedades de un fluido supercrítico sean mejoradas. Los fluidos supercríticos frecuentemente son sustituidos adecuados de disolventes orgánicos en diversos procesos industriales y de laboratorio. Ahora vamos a hablar un poco sobre el diagrama de fase. Y bueno, el diagrama de fase combina gráficos de presión contra temperatura para los equilibrios de transición de fase líquido-gas y de sólido-líquido y de sólido-gas de una sustancia. En estos diagramas se indican los estados físicos que existen bajo condiciones específicas de presión y temperatura, y también proporciona la dependencia de la presión de las temperaturas de transición de fases, o sea, puntos de fusión, puntos de sublimación y puntos de ebullición. Y como podemos observar en el gráfico, en la parte superior derecha se ve el fluido supercrítico, y como se puede apreciar, se acostumbra a obtenerse a altas presiones y altas temperaturas. ¿Le puedes subir tantito, por favor? Y bueno, en las propiedades físico-químicas sabemos que los fluidos supercríticos presentan propiedades que en muchos aspectos son únicas y difieren considerablemente de las correspondientes a los estados líquido y gas. Así ocurre con la densidad y las propiedades de transporte, viscosidad, difusividad y conductividad calorífica. El conocimiento de las propiedades termodinámicas de los fluidos supercríticos y su comportamiento en las proximidades del punto crítico es esencial para el diseño apropiado de reacciones y procesos de separación. En el caso de los fluidos puros, se puede identificarse de modo preciso la región supercrítica y conocer sus propiedades. Sin embargo, en muchos casos se manejan sistemas multicomponentes formados por el disolvente que provoca el estado supercrítico, por otros componentes que se adicionan como cosolventes o antisolventes, por los solutos recuperados en el caso de los procesos de extracción y los reaccionantes y productos en el caso de los sistemas reactivos. Las densidades en los fluidos supercríticos son próximas a los de los líquidos, lo que influye en la solubilidad. Por el contrario, las viscosidades son más próximas a la de los gases, lo que facilita su movilidad. Su viscosidad es mucho más baja que la de los líquidos, que poseen los líquidos, y esto hace que tengan propiedades hidrodinámicas muy positivas. Las difusividades en los fluidos supercríticos son intermedias entre los gases y los líquidos, de modo que aquellas reacciones heterogéneas en fase líquida que están limitadas por las etapas de transporte, como las utilizan los catalizadores porosos o enzimas, pueden ver incrementada su velocidad operando en condiciones supercríticas. Por su parte, la conductividad calorífica se aproxima a la de los líquidos, lo que indica mejores propiedades respecto a su conducción del calor. Las etapas del proceso de extracción con fluidos supercríticos. La aplicación de los fluidos supercríticos en operaciones de extracción o lixiviación es consecuencia de los numerosos estudios llevados a cabo sobre la solubilidad de compuestos inorgánicos y orgánicos en gases densos y fluidos supercríticos. En general, una instalación de extracción con fluidos supercríticos responde al esquema que se muestra en esta imagen. El sólido a tratar se sitúa en la unidad de extracción que opera por cargas. El dióxido de carbono se bombea a baja temperatura y justo en la entrada del separador se calienta hasta las condiciones de operación. La mezcla de CO2 y el soluto se descomprime a la entrada del separador, de la cual se obtiene el producto extraído y el CO2 que se recircula. Entre los fluidos de extracción, los más utilizados actualmente,
preferido es el dióxido de carbono debido a la serie de ventajas adicionales en comparación con otros, ya que esto no genera contaminación en el proceso, presenta baja toxicidad y es poco reactivo, no es inflamable, existe en abundancia, es barato en grados de pureza elevada, no son necesarios en procesos de limpieza subsecuentes, es prácticamente inerte desde el punto de vista químico, se separa fácilmente del producto que se requiere extraer, posee condiciones críticas fácilmente accesibles y puede ser reciclado de una parte del proceso y ser utilizado nuevamente. Bueno, ahora hablaremos sobre las ventajas del proceso de extracción con fluidos supercríticos en comparación con los procesos convencionales. Bueno, estos se usan temperaturas moderadas, lo que evita el deterioro de los componentes térmicamente lábiles de producto natural. En segundo punto tenemos la alta volatilidad de estos fluidos, que facilita su eliminación y asegura niveles muy bajos de solvente residual en el producto final. Esto, sumado a que generalmente se utilizan como fluidos supercríticos solventes no nocivos, los hace atractivo para el desarrollo de procesos sustentables, contribuyendo a la denominada química verde. Como otro punto tenemos la extracción, que se realiza sin cambios de fase. En este caso se mejoran las propiedades de transporte, lo que facilita el proceso de extracción. Y por último, pueden extraerse en forma diferencial compuestos volátiles y no volátiles, ajustando así la densidad del fluido para variar su poder solvente. El agregado de un cosolvente también puede ayudar a mejorar la selectividad en la separación de este. Entre las aplicaciones, actualmente la extracción con fluidos supercríticos se ha ampliado al tratamiento a escala industrial en plantas de pequeña capacidad de otros productos de valor añadido de interés en las industrias alimentaria, farmacéutica y muchos de ellos, eso lo voy a explicar un poquito más adelante, y de química fina, entre los que se pueden mencionar el descafeinado del té, la recuperación de teobromina, de la cáscara de cacao, la extracción de componentes de plantas medicinales o aromáticas, la recuperación de ingredientes de alimentos, ya sean colorantes, carotenoides o antioxidantes, la obtención de aromas o especies como la vainilla, pimienta, jengibre, así como la preparación de alimentos bajos en grasa y colesterol. Bueno, algunos de los ejemplos de las aplicaciones de extracción con fluidos supercríticos en la industria farmacéutica. Bueno, la extracción es de los denominados genéricamente nutracéuticos. Este es un producto nutracéutico o biocéutico. Es un producto presentado como una alternativa farmacéutica que dice tener beneficios fisiológicos. Esto incluye los productos medicinales fabricados con ingredientes naturales, como son la extracción de componentes de plantas medicinales o aromáticas, como la manzanilla, el anís o el romero. A continuación también hablaré un poco sobre las ventajas de usar estos fluidos en la preparación de los aerogeles. Bueno, los aerogeles son materiales sólidos que se obtienen a partir de geles húmedos mediante un secado en condiciones especiales que permite conservar la estructura del gel original. Si el gel se seca de forma convencional por evaporación del disolvente, las fuerzas capilares originan una fuerte contracción de la estructura que conduce a un aerogel con poros de pequeño diámetro y reducido en volumen de poros. La utilización de condiciones supercríticas elimina la interfase líquido-vapor y por tanto las fuerzas de capilaridad. Esto permitiendo conservar en gran manera la estructura inicial y así obtener un aerogel de elevada porosidad y poros de mayor tamaño relativo.
Entre las ventajas de usar fluidos supercríticos en reacciones homogéneas, tenemos que la utilización de fluidos supercríticos como disolventes, ya sea en reacciones de fase homogénea, estequiométricas o catalizadas, está favorecida por la posibilidad de sustituir disolventes orgánicos convencionales, tales como los hidrocarburos, derivados de halogenados, tóxicos o contaminantes, por otros compuestos más benignos como puede ser el dióxido de carbono, agua y etanol. A su vez, hay varias propiedades físicas y químicas que mejoran la eficiencia de las reacciones homogéneas en fluidos supercríticos, como lo puede ser la propiedades de disolventes, la cual es la facilidad para modificar la solubilidad mediante ligeros cambios de presión y mediante la utilización de cosolventes. Y como ya se dijo, un cosolvente es una sustancia química utilizada en pequeñas cantidades para mejorar la efectividad de un solvente primario en un proceso químico. También hay un efecto sobre la cinética de reacción. La utilización de presiones elevadas afecta al equilibrio y a la cinética de reacción. El efecto sobre esta última se expresa bien a través del volumen de activación, diferencia de volúmenes molares parciales de complejo activado y de los reaccionantes. Dicha diferencia es grande en las proximidades del punto crítico, mostrando un efecto de la solvatación más acusado en el caso de las reacciones en fase líquida. En dicha zona se producen también variaciones locales de la concentración de disolvente que dan lugar a fenómenos de solvatación que también afectan a la velocidad de reacción. Separación de productos y de reaccionantes no consumidos. La fuerte variación de la solubilidad con pequeños cambios de presión en las proximidades del punto crítico permite separar por precipitación productos de la reacción o reaccionantes no transformados que puedan reutilizarse. Como es habitual en todos los procesos supercríticos, la separación completa del disolvente supercrítico resulta muy sencilla por simple despresurización. Ok, ahora hablaremos de las ventajas de usar fluidos supercríticos en reacciones catalíticas heterogéneas en comparación con los solventes tradicionales. La realización de reacciones catalíticas por sólidos en condiciones supercríticas modifica múltiples variables del proceso con relación a las mismas reacciones llevadas a cabo en fase gas o líquida, generalmente con un efecto positivo sobre varios parámetros de reacción, que entre ellos se encuentra la velocidad, selectividad, desactivación, etc. Además, los efectos sobre la velocidad de reacción y sobre la separación de reacciones y productos. Ahora hablaré de algunas propiedades físicas y químicas que mejoran la eficiencia de reacciones heterogéneas en fluidos supercríticos. Como primer punto tenemos el incremento de las velocidades de transferencia de materia y de transmisión de calor. Las propiedades de transporte de los fluidos supercríticos, baja viscosidad y elevada difusividad, favorecen la transferencia de materia de la capa límite externa y en el interior de los poros del catalizador, acelerando reacciones que tengan un control difusional, principalmente en la fase líquida. Como segundo punto tenemos la desactivación del catalizador, que se trata de pues como dice su nombre, la desactivación de catalizadores por deposición de coque. Especialmente significa en catalizadores o soportes ácidos, que se reduce o anula cuando se opera en condiciones supercríticas debido a la mayor solubilidad de los hidrocarburos pesados que actúan como precursores del coque, evitándose así la deposición sobre los centros activos y el bloqueo del acceso a la estructura porosa del catalizador. Como tercer punto tenemos la regeneración de catalizadores desactivados, en donde puede llevarse a cabo por extracción del residuo carbonoso con un disolvente supercrítico. Aunque una vez formando un coque evolucionando a partir de las moléculas precursoras, resulta difícil la eliminación completa del mismo. Ahora hablaré de las ventajas de usar fluidos supercríticos en reacciones catalíticas enzimáticas en comparación con los solventes tradicionales.
Bueno, el uso de fluidos supercríticos como disolventes no acuosos en acciones catalizadas por enzimas se fundamenta en la variación de la actividad y selectividad en las enzimas en disolventes no acuosos y en la posibilidad de modificar la capacidad disolvente de un fluido supercrítico al variar la presión y la temperatura. Además de las buenas propiedades de muchos de estos fluidos en cuanto a toxicidad e impacto ambiental frente a los disolventes orgánicos utilizados habitualmente como medios no acuosos. Por último, tenemos las propiedades físicas y químicas que mejoran la eficiencia de reacciones enzimáticas en fluidos supercríticos. Estas se han estudiado en diferentes tipos de reacciones enzimáticas, analizando varios factores que pueden afectar notablemente la eficiencia del proceso, que son 4 puntos que son los que más destacan. En primer lugar, tenemos la presión, que afecta la actividad de la enzima de varias maneras. El empleo de presiones elevadas puede modificar también la conformación de la enzima. La presión también afecta a la densidad de los fluidos supercríticos y en consecuencia a sus propiedades disolventes, así como a la constante de velocidad de reacción. Como tercer punto, tenemos el contenido de agua, que la actividad enzimática requiere la presencia de agua en pequeñas cantidades para mantener la conformación adecuada de la enzima y la reactividad de sus centros. La interacción entre el agua y el disolvente supercrítico tienen un efecto significativo sobre el rendimiento de la reacción. Aquí se requiere de especial atención de la solubilidad del agua en la mezcla supercrítica para asegurar que no se produce una separación de fases. En los efectos difusionales, las enzimas son solubles en medios no acuosos, por lo que tanto libres como inmovilizadas se comportan como sistemas heterogéneos. Las propiedades de transporte de los fluidos supercríticos y la miscibilidad con gases tienen un efecto positivo sobre la transferencia de reacciones. Y por último, y no menos importante, sería la actividad intrínseca de la enzima, en donde depende de la concentración de centros activos y de la presencia de agua. El empleo de cosolventes como etanol o acetona en pequeñas cantidades puede modificar la interacción entre el agua y el fluido supercrítico y con ello la actividad de la enzima. Listo.